Parece que ya estamos. Y Mayol, ya, pues, weón, prende la cámara. No, no, Obvio. esa bata la había olvidado. ¿Viste, weón? ¿Viste, weón? Ajá, ¿Cómo el está ahí, Macari? Mediterráneo, el Mediterráneo, barba blanca, Weón. ¿ah? Weón. Bata de boxeador, Sí. notable. Como, bata como para invitar un pisco sour. Ah, Oye, weón. Tenemos que poner un restaurante, weón, para vender. Yo ya tengo el Hermosilla Sour y el uf, No, qué Monsalve rico. Sour. No, pues que esto es así, pues el sour normal, el catedral y el Monsalve, que es de otra envergadura. Sí. Pero el Hermosilla Sour Sí. Sí. también, pues, weón. Oye, ya, en todo caso, tiene su complejidad el tema este de huevear con el sour, ¿ah? Tiene su complejidad. Sí, me he dado ¿Qué es cuenta lo y que no tienen? no entiendo por qué. No, pues porque en el fondo es como que en el fondo lo ponís en formato así como divertido, una weá que, de comprobarse todo lo que se acusa, es grave, es Sí, cierto, es complejo, ¿cachai? O sea, bien, podríamos estar pero ¿cachai? En presencia de algo así heavy, ¿cachai? En términos así, drogada, no sé. Entonces, claro, obviamente eso ya le quita el margen de lo que incluso uno puede festinar. Pero bueno, siempre hay un tuviste margen. como un Claudio Spinetta en la moneda, sí. Claro. O sea, es que sí, es que esa es la weá, po. Esa es la weá. Ya. Oye, ya, Estamos al aire, ¿no? sí, me puse, es que decidí no traicionarme, pues, weón. Y la weá es así nomás, pues. Saludemos, No es saludemos como, entonces, ya, po. ya, saluda, Perfecto, ya, perfecto. saluda, ya. ¿No? Saludemos, ya Eh, saludé, pues, weón. pero Mirko es un momento histérico para la gente, porque Qué ya buena definición. no sabemos. No podemos seguir hablando de momentos históricos porque como todos los días ocurre un momento histórico Sí. Bueno, pero esta Esta vez vez fue sí le algo. ocurrió un momento histórico al gobierno, en todo caso. Sí, sí. Oye, pero no, pues yo Espérate, fui ¿dónde está el convocado enlace? aquí para un acto conmemorativo, propio del periodismo de Sí, po, efeméride, que son los 5 años sí, po. del 19 de octubre, aquel donde hicimos nuestro segundo podcast y que nos lanzó al estrellato, pues. Así que yo no, yo solo vine porque hay que honrar Sí, el pasado. porque no es lo mismo liderar un ranking que ser un clásico. Claro, mira, Ya, pero no empecemos tan temprano con el autocorneteo, po, weón. Guarden las formas, pues, weón. Deja que la gente lo pero, ponga en el. Ajá. pero si no Ya, nos pero celebramos, si no nos celebramos nosotros, ¿quién? Sí, no, sí, sí. Sí. Ya, pero, ¿Ustedes a ver, tienen razones entonces, para celebrar el éxito de la Cosa Nostra? Ese día, recordando aquel y- 19 de octubre en la casa de sí, por Mayol, supuesto, por terminando el supuesto, cumpleaños de Antonella. de Antonella. Por Los cinco, supuesto. Bueno, los yo cinco también, años de pues. Antonella, perdona, los Entonces, 5 años de Antonella, que por lo tanto había un globito en forma de 5, y por lo tanto hoy día me lo comenta en la mañana Alberto, que estábamos en una reunión ahí de trabajo, y me dice, bueno, pero más utilicemos la imagen, porque él globó los 5 y ahora sí han pasado 5 años, entonces de alguna manera había que ocuparlo hoy día. Y después le escribí, solamente déjame clasificar, que hace unas pocas horas atrás, le escribí con mi mejor voz un mensaje de audio a mi querido Mirko, que siempre es una persona sensata, que rehuye las invitaciones absurdas, pero le toqué la fibra y claro, dijo, en realidad 5 años de ese sábado 19, igual que ahora, valía la pena encontrarse y por supuesto compartirlo con la gente que nos está viendo, que fueron los que hicieron y siguen haciendo este espacio un espacio lindo y nada, de reflexión, pues. ¿cómo les Lo cambió la vida hicieron, la Cosa Nostra? ¿Sí? o sea, sí, de muchas maneras, muchas maneras. Primero porque yo no soy, acuérdate, Mirko, que tú y yo, cuando nos dijo la palabra podcast, Darío, nosotros quedamos así con cara de, ya, vamos a ir a un restaurante. Siempre lo recuerdo, un huevón que me quería hacer trabajar más, que cuando toda mi política ha sido trabajar menos, claro. Y lo has logrado, y lo has logrado. Me ha costado porque Entonces, las garras tuyas me atrapaban. no, pero fue una gran experiencia y ahora les puedo contar, Mirko, que tú no sabes la noticia, y puedo contarles que de hecho en la famosa feria de Frankfurt tan comentada, ¿ya? Apareció un agente
ruso y pidió precio para llevarse las 50 leyes del poder en el padrino a Rusia y se las llevó. Así que Será publicado en Oye, ruso. va a ser publicado en ruso. por favor, trata de reproducirnos tu orgasmo cuando ocurrió aquello, que yo ya lo estoy No, dimensionando. imagínate. O sea, yo imagino Mayol en ese minuto está pensando que Putin lo va a leer. ¿Ah? Obvio que lo está pensando, po, Y weón. claro, y lo único que está esperando es la foto de Putin leyendo ¿ah? Las 50 leyes del poder en el La padrino. foto, imagínate Bueno, esa foto. y de ahí nos vamos No, a otra categoría. Lo que no, sí, increíble. yo creo que para que el libro tenga, sea, esté bendito, tiene que tener el mismo par de hueones atrás que le Sí, Claro. no, escribieron. sí. Vamos a... No, primero voy a exigir que tenga... porque el otro no tuvo foto del padrino. Que tenga la foto. Que tenga la foto también del Sí, padrino. Sí, sí, de la Sí, película, por sí, supuesto. sí, va, sí. No, es no, verdad. no, no, no Y, empecemos bueno, con tonterías. y un par de páginas ahí como las leyes que cumple Putin para que tu libro sea permitido en Rusia, ¿no? No, sí, el agente ya había leído el libro, entonces ya llegó con las modificaciones, muy decentemente, las puso de conocimiento antes de que se aprobara la compra de derechos para que yo pudiera evaluar si estaba disponible esas modificaciones de texto derivados de un contexto diferente al nuestro, ¿no? Entonces, Sí, así un que poquito. están, por ejemplo, hay cosas que tienen que ver con lo sexual, que están modificadas, ¿ya? Y hay cosas que tienen que ver con el nombrar a líderes importantes de una manera que podría ser desajustada. Coloquial. Sí, esta cosa No, no. latinoamericana de Oye, hacer weón, la weá hacer lo que a uno se le pare la raja no es lo usual en el mundo. no En vayáis a terminar latino como, no. no vayas a terminar como las Pussy Riot, weón. ¿Ah? De repente pensáis que la estáis haciendo de oro, concha tu madre, y de repente llegáis, weón, ponéis un pie en la Plaza Roja y te habéis detenido, weón. No, Sí. pero a Sí, ver, no, pero pero es que recordemos que Mayol siempre cita a Putin como Sí, pero una figura de sí, autoridad en materia de manejo por del poder. supuesto, Entonces, no, por supuesto, pero hay una admiración, entonces no. sí, por supuesto. sí. Y es cierto que en general Putin cuida a sus aliados y toda la cosa. En general, a los que ha mandado a dormir con gas han sido efectivamente enemigos. Pero Claro. igual, fíjate, no sé si me gustaría estar tan cerca de Putin. Igual, no No, sé. imagínate ser mujer y Es que que tú Putin se enamora de eres, ti. claro. Y luego es Sí, que tú eres un animal distinto de Mayol, sí, pues sí, no. pues somos, sí, es verdad. Completamente distinto, Sí, ¿no? sí. Yo soy un osito cariñosito. Este weón, en cambio, Claro. claro, no, es así. O Jalao. sea, tuve una pequeña confrontación en la embajada rusa. Muy Sí, bien. pues, me acuerdo que lo contaste en su minuto. Sí. Bueno, Oye, ¿qué les iba a decir? Ya, 5 años. 5 años que estuvimos, 5 años, le decía yo a Macari, en el audio, en el par de audios que nos intercambiamos hace unas horas atrás, y yo le decía que yo al menos lo recuerdo así. Creo que efectivamente la Cosa Nostra, el podcast y el proyecto, efectivamente fue un trabajo, digamos, colectivo, cada uno aporta desde sus respectivos talentos y todo, y bueno, y otra gente más también, y qué decir después en el podcast con Fernando, con Alejandro y todo. Pero lo que yo quiero decir es que en ese podcast en particular, el segundo, el que estamos cumpliendo 5 años, Mirko fue, a mi juicio, especialmente preclaro, porque tuvo esa osadía además lo graficó en una imagen muy a los Simpson a esta altura del partido, cuando él decía, en esa grabación ordinaria con un celular ordinario en el patio de una casa se iban rapidito los papás de los niñitos a encerrarse, y después encerrarse durante varios años en la práctica, y cuando él decía, yo veo helicópteros sobre la Moneda y veo a Piñera en un helicóptero, en estas cosas que, bueno. ¿Ah? Eh, y efectivamente, como la capacidad no habían pasado 24 horas, ¿cachai? Del estallido prometetal, de la erupción, de la quema del metro, no sé, 12, 18 horas. Y yo creo que en el fondo, bueno, Mirko fue muy preclaro, obviamente Alberto además le incorporó toda la batería de análisis de lo que él venía ya señalando hace muchos años, esa es la mezcla, pero fue muy heavy, y yo se los digo casi como espectador, porque independiente del rol que iba cumpliendo después, en ese minuto básicamente era el que sostenía el micrófono de ese podcast inicial, que en realidad cada uno en lo suyo, tú con una intuición, Mirko, increíble,
así como absolutamente contracorriente, y Alberto con toda la capacidad, digamos, de incorporar cada hecho casual en un contexto mayor, creo que fue increíble que además estuvieran dispuestos, ambos que ya tenían un perfil público, a además hacerlo, digamos así, públicamente y a dejar registro. Y quizás qué estupideces se pueden decir en ese minuto. Eso yo creo que fue parte como de la magia de ese día. Sí, sin Sí, duda. tuvo algo de mágico. Yo lo del helicóptero no me imaginaba que iba a ser como un Nostradamus. Entonces era tan fuerte la visión que no entendía bien dónde iba a terminar lo del helicóptero. Yo pensé que en la moneda y bueno, fue en otra parte el helicóptero, pero el helicóptero siempre terminó asociado a Piñera, mira. Sí, pues. Y nada, pues nos dimos muchos gustos, ¿no? Yo creo que también hubo un upgrade cuando nos invitaron a la televisión a hacer el podcast, ¿no? Y yo hasta el día de hoy, mi sentimiento es que, bueno, era algo no buscado por ninguno de los tres, ¿no? Por eso Alberto y yo rehuíamos esta idea que tenía Quiroga de simplemente hacer un podcast para fidelizar a los que iban al seminario, eso era Sí, todo. ese es el objetivo. Era el Eso objetivo, creen 100 ustedes, weón. personas que habían ido al seminario, ¿no? Y ahí se disparó. Y a mí hasta el día de hoy me toca, a ver, cuando uno va poniendo viejo, va entendiendo el proceso de vida de uno y lo va agradeciendo, lo va respetando, honrando. Ha hecho que mucha gente, ya hoy día yo en otras cosas, me conozca desde ahí, me reconozca desde ahí y me valore desde ahí. Entonces, quiere decir que estuvo muy bien, ¿no? De hecho, y venía Pichilemu venirme para acá fue porque la persona que finalmente me facilitó su casa, después me arrendó otra cosa, me escuchaba eh, desde un poco antes en la bio, pero quedó como todo muy cristalizado con el podcast. Y nada, pues, ¿no? También quiero felicitarme por haber tenido la visión de irme a tiempo antes que se acabara la plata, así que Es- Tal cual. Completamente cierto. hizo un Marcelo Sala. pero no todo es la plata, pues, weón. Claro, una vez le dije a Julito que cuando andaba, éramos jóvenes, ¿no? Desatados, ¿no? Desatados en algún tema de falda. Entonces yo le dije, pero guatón, piensa un poco, como dice el Dalai Lama, el placer no es la felicidad. Julito me mira y me dice, pero puta que se parecen. Bueno, en fin, en fin. Todavía piensa lo mismo. Sí, por supuesto, por supuesto. Parece. No, Oye, así que ya, bien, no, feliz pero de hablando, estar hablemos de aquí amigos, celebrando Pablo. estos 5 años, sí. Sí. Hablemos de amigos, pues Darío, ya tenéis que tener programa en la tele, dile a Julito que te ponga, po. No, eso pudo hacer hace un tiempo atrás, pero ahora estoy en tú sabes, pues, en las asesorías comunicacionales me No doy tiempo. importa, no importa, olvídalo, No, weón, olvídalo, olvídalo, no, no, olvídalo, no, no, olvídalo. no, no. Prefiero forrarme en el anonimato de un buen asesor. Me ha tocado participar en estos tiempos de cosas bien entretenidas e interesantes, así que sí, no. Sí. Después los voy a contratar a Sí, los dos. Pero es no. complicado estar en estos tiempos, además, muy arriba de la ventana, ¿no? Sí, Muy expuesto. Sí, pues, sí. es Sí, Sí, difícil. porque, perdona, porque hay que decir que cae. asumimos costos todo el tiempo, Sí, no, con todas nuestras opiniones. no me digáis nada, po. Sí, sí. Por supuesto. Pero Sí, en esa época cuando partimos el podcast, yo creo que, bueno, un episodio inusual, nada, como dice Alberto, una singularidad, que es simplemente subirnos a la ola de ese momento, ¿no? Y tener la capacidad de navegar esa ola, ¿no? Dándonos el gusto de interpretar un poco más allá del fondo. Uno entiende que esto es emoción y entretención. Cualquier mm, producto comunicacional, entre más allá del análisis o lo interesante que pueda resultar para alguna gente o las tesis, que dan un poco lo mismo porque todas se olvidan, ¿no? El hecho de ser insolente, pues, bueno, o sea, nos dimos el gusto de tratar de Fredo al presidente de la República, nombrarlo Fredo permanente, Fredo forever, ¿se acuerdan? No, esas cosas quedan como, claro. Fredo. Además fue Fredo Forever, ya no, esa condición ya no puede cambiar lo de Claro, Forever. nadie, claro, ya se quedó, claro, no. Es como capitán general, no. Ningún decreto te puede quitar el título, ¿no? Sí, yo creo. A mí, yo por lo menos que mi mamá me celebraba cuando escribía la palabra peo en la pared, no me gusta hacer esos momentos de insolencia que quedan como hitos, así como. Sí, sí. Oye, Insolencia con la ya. autoridad, con el poder en general, digo yo, que en Sí, Chile se sí, grafica en el presidente. sí.
Oye, para mí espera, cualquiera, ¿no? quiero comentar una weá para hacerles un par de preguntas y para que conversemos un poco, le metamos ahí un poco de... en la conversación, esto, la sociedad de la transparencia. No, transparencia, no la transparencia, weón, al presidente, transparencia, transparencia. Entonces, lo que sí puedo ser transparente ahora es que conversamos con Mirko. Mirko jubiló, colgó las botas, sacó tremendo libro, bestseller, número uno en venta, para decir que se jubilaba, digamos, del periodismo y se está dedicando a otras cosas, etcétera. Es que igual en algún minuto se conecta, porque hace una mirada por arriba, por el lado, un poco como del acontecer, pero una mirada mucho más eh, por fuera, digamos. Tú lo podrás describir, pero lo que quiero decir es que en la conversación que hace unas horas tuvimos, cuando le mandé el audio meloso para que aceptara juntarse ahora, a propósito, ojo, de esta idea de hacer este podcast, que fue creo que anoche, Alberto se le ocurrió, dijo, weón, después de la entrega de los resultados, grabemos, hablemos. Y ahí dijimos, porque más 19, invitemos al Mirko. Pero Mirko no va a entrar en área chica porque por eso se jubiló. Entonces, lo que quiero decir es que en algún minuto, probablemente, no sé, en algún minuto Mirko nos va a decir, ya, se me cortó el Zoom, chao, y seguiremos con Alberto porque nosotros sí tenemos ganas de sacarle así ¿ah? De meterle así, pero bisturí a la realidad. Pero haciendo esa salvedad y que eventualmente puede hacer que este podcast termine en un rato más sin Mirko, pero me parece que sí vale la pena, Alberto, Mirko, me incluyo, hacer quizás una pequeña conversa desde el lugar que quieran, desde lo más político o desde lo más etéreo, eh, porque de verdad, en esta idea del guionista de Chile, no puede ser más raro el 18 de octubre del 2019 de Piñera comiendo pizza, hace 5 años atrás, y de Gabriel Boric haciendo una cosa lo más extraña del mundo en forma y fondo, el mismo 18 de octubre, 5 años después, en algo que no tiene nada que ver con una crisis política, pero que es tan ominosa, en sentido particular, lo de Monsalve, que hasta que de repente hayas unas ciertas conexiones extrañas con lo que pasó hace 5 años atrás. No sé si les pasa, está raro, Sí. es como raro analizar. Es una articulación psiquiátrico-sociológica. O sea, efectivamente, Piñera y su pulsión de que ese día sencillamente no aparecía, ¿ya? Mm, Y todo se hacía ensoterrado. Y por otro lado, el afán heroico, épico del presidente Boric, que, que considera que en estas cosas de la importancia de la forma, que no obstante no tenga la menor idea del contenido del caso, no obstante no tenga claridad en absoluto, puede responder todas las preguntas y que el mero hecho de contestar las preguntas sin descanso, sin interrupciones, es en sí mismo un momento grandioso, formidable, increíble, y sin pensar un segundo que en todas partes del mundo, en todas partes del mundo, pero en todas partes del mundo, los voceros de gobierno son personas que llegan con un plan muy trazado y solo conozco uno que no necesitaba ese plan y que daba conferencia de prensa larga y no se equivocaba nunca, un señor que se llamaba Colin Powell, ¿ya? Que estaba sin papel, dejando a los periodistas preguntar lo que quisieran, contestaba con un gobierno que tenía muchos problemas, ¿ya? Si de mentiras hablamos y cosas, muchos problemas. Y don Colin Powell tranquilamente contestaba todas las preguntas con un estilo, una tranquilidad, un garbo extraordinario. Bueno, pero Gabriel Boric no es Colin Powell. O sea, estarán a la altura de reconocer que el vocero de Milei es bastante bueno también. Es bueno, Adorni, buenísimo, Sí, buenísimo. sí. es Y bueno. que de alguna manera, guardando todas las distancias y las críticas, Vidal era también un muy buen vocero. Alguna vez Belolio, Cristóbal, mi amigo Cristóbal Belolio, escribió una columna que en el Mostrador que se llama El vocero de tiempos de paz y vocero de tiempos de guerra, ¿no? Entonces, hablaba de lo bueno que era Vidal en tiempos de guerra, porque salía atacando, ¿no? Respondía al principio, después llevaba la agenda para otra cosa, hacia Mm. otros personajes. ¿Ah? Entonces tenía una Ah, habilidad en sí, eso. sí, un artista, un Sí. artista. Lo que Y, bueno que sí, ¿no? Yo creo que lo anómalo se transformó en la nueva normalidad, ¿no? Pues mm, poniéndolo un poco en lo que decía Darío. Y en mis nuevas ocupaciones, a las que he tenido mucho tiempo y
mucho tiempo reflexionar, de leer, de aprender cosas nuevas, que era algo que yo quería con muchas ganas, ¿no? Me ha fascinado este mundo del inconsciente, ¿no? Y claro, leyendo toda la política, toda la conversación sobre lo público, opera en un supuesto discurso de racionalidad. ¿Ah? Lo que opera es la parte de la mente individual y colectiva que está en el plano del consciente. Y esa es simplemente no más allá de un 5% de la mente. El otro Mm, 95% de la mente es el inconsciente. mm, ¿No? Y es la que nos gobierna, de hecho, es la que permite que estemos vivos porque posibilita las funciones vitales del cuerpo cuando tú estás atendiendo a otras cosas, cuando estás durmiendo, etcétera. No es menor, ¿no? Entonces, no es una figura literaria así que nos gobierna la mente inconsciente. Y ahí no tenemos idea, ¿no? Entonces, nuestras acciones, todas desde elegir pareja, ¿ah? Actividades laborales o repetir ciertos discursos, vienen de ahí, ¿no? Muchas. Y entonces comprender, por cierto, la dimensión individual del inconsciente y la colectiva es muy potente, ¿no? Y yo creo que este es un momento caótico, ¿no? De fin de ciclo, que es normal que los ciclos se acaben, el ciclo de la democracia representativa, del juego izquierda-derecha, ¿no? Aflore todo esto que está en el inconsciente que ya no puede ser reprimido, constreñido, ¿no? Y por mm, eso vemos toda esta suerte de actos fallidos, ¿no? Estoy un poco dedicado a eso, me ha tocado aprenderlo mirando a una gran maestra, mi amiga Josefina Errázuriz, que trabaja en organizaciones en el tema de constelaciones, ¿no? De constelaciones sistémicas, ¿no? Y emergen cosas ahí, comprendiendo que habitamos en un sistema, ¿no? Que está en lo grueso, en una parte oculta para nosotros, porque opera en la parte del inconsciente. Y entonces, este juego de izquierdas y derechas, jugando este juego entre comillas racional, de movidas de ajedrez, eh, es falso, ¿no? O más bien es ilusorio porque es solo una parte de la totalidad. En la práctica, ambas, izquierdas y derechas, constituyen un solo sistema, ¿no? ¿Ah? Y por eso que vemos, ¿no? Que se alternan el poder, se alternan las crisis, ¿no? Vamos de semana en semana, una tú, una yo, dos tú, dos yo, etcétera, porque la crisis es sistémica, ¿ah? Entonces, nos perdemos de esa posibilidad de comprender esto desde esa mirada sistémica que es la única que nos permite darle salida. No sé, por ejemplo, lo sistémico nos haría reflexionar sobre eh, circunstancias como el caso de Hermosilla desde un lugar distinto, ¿no? Es decir, ya, claro, hay una dimensión, la legal, ¿no? La de la política consciente, donde dice hay una persona que comete estos actos son delitos, ¿no? Y hay unas tipificaciones, etcétera, etcétera, ¿no? La línea divisoria entre el bien y el mal. Pero desde la lógica del inconsciente, ¿no? La pregunta es, ¿qué de eso estamos reflejando nosotros? No, no hay separación, ¿no? Hay un inconsciente colectivo que somos todos. Entonces, todos de alguna manera que estamos mirando eso, tenemos que ver qué hay en mí de eso. O cómo yo he mm, contribuido a que el sistema de manejo del poder sea así, ¿no? Y sea mm, oculto, ¿no? Entonces hay cuestiones culturales, ¿no? Latente más allá de las normas. Y por eso que no es el primer caso escandaloso de corrupción, vimos los casos de platas políticas, creemos que bastan unas modificaciones legales, ¿no? Unos personajes que hacen constricciones, vamos a mandar a alguien a la cárcel por un tiempo, como el senador Orpi, entonces todo está bien, está expiado, ha cambiado la ley, ¿no? Y esto, entonces la corrupción ha desaparecido de la política o tiene muy pocas posibilidades de... Y la verdad es que no, porque el sistema es porfiado, porque está en nuestro inconsciente. ¿No? Hasta no hacerlo consciente, dice yo, lo vamos a seguir repitiendo y vamos a decir, pues esto es el destino de estos países. Entonces, claro, nuestra cultura, la chilena, ¿no? Es una cultura de amiguismo y de favores, en distintas dimensiones. En la mayoría de los casos no alcanzan a delitos, pero aquí en la modesta municipalidad de Pichilemu hace una diferencia tener un amigo en la municipalidad que no tenerlo. Da lo mismo quien gobierne, mm, ¿no? Para acceder, no sé, po, a cualquier tipo de recurso, ¿ah? O prebenda. Son cosas que se reparten a todo y que con algún grado de mayor información, porque el primo de un amigo trabaja ahí, entonces te lo recomendaron para ir a hacer el trámite, para
no sé, los Mm. avalúos fiscales de las... Esto es una cultura. Entonces, por cierto que hay que operar en la dimensión en la que se opera, en la que está el sistema, en la que está el sistema de medios operando, ¿no? Que es la valoración, el juicio, ¿no? La categoría, pero eso no resuelve el problema. Entonces, vamos a repetir inexorablemente de nuevo si no entramos a mirar qué es lo que hay en nuestra cultura profunda de aquello. Esas son las cosas en las que estoy metido ahora y que me interesan mucho más. Y cuando veo estas cosas, porque las veo y obviamente estoy mirando, me interesa entrar desde ahí. Y la verdad es que estoy muy contento de poder hacerlo porque me hace más sentido. Es decir, no es que el análisis del plano consciente o desde el punto de vista normativo, de la teoría del Estado de Derecho, o todas esas cosas que repetimos como monos, no sean ciertas, pero son solo una parte de la realidad, la más pequeña, no son todas. No permiten explicarte la completitud. Y la palabra holístico, ¿no? Que está muy manía, significa en 360, ¿no? Es completo. Algo, un sistema holístico es un sistema que apunta a mirarlo de manera integrativa, todos los fenómenos que están circundando un hecho, como ese o como cualquier otro, no sé, los faux pas, al estilo de lo de Boric, ¿no? Es parte de eso, ¿no? De un estado de descomposición de los actores del poder de todos, porque se está cayendo Pero el fíjate, sistema político. ¿Sí? Mm. fíjate, Mirko, es que yo creo que, el eje que tú le diste a lo que planteó Darío, que creo que es una lectura bien interesante porque además es imposible, o sea, no va a encontrar ninguna parte donde se haga esa lectura, ¿me entiendes? Entonces yo creo que es bien interesante porque Bueno, por eso me fui. la, la gran pregunta es, claro, cuál fue la pulsión o las pulsiones que en este proceso, además más largo, donde Boric estaba esperando la llegada de la crisis, el tarifazo y qué sé yo, y de repente se le abre el mundo y viene Hermosilla, Cubillos y qué sé yo. Y yo me di cuenta, por ejemplo, de que él y su entorno estaban en una posición de que los griegos llamarían de ibris, ¿no? De pérdida de respeto a las estructuras del poder y a las complejidades de administrar el poder. eh, cuando, cuando sale él directamente y su hermano a impugnar a Cubillos. ¿Ya? Eh, Gabriel, su hermano, son personas que en el mundo universitario no tuvieron prebendas como las que tuvo Marcela Cubillos, pero son personas importantes, pertenecen a la realeza del mundo estudiantil, ¿ya? Y han tenido prebendas, indudablemente. Alguien cree que jovencísimo es fácil llegar como periodista a hacer un cargo altísimo en la Universidad de Chile y quedarse eternamente, no importa quién sea el rector, qué sé yo. Eso no ocurre así. Entonces, eso, cuando tú te metes en una cosa así, cuando tú no te estás dando cuenta que tú tienes por lo menos alguna cosa que evidentemente es mucho menos que lo de Cubillo es un escándalo, es increíble, pero, pero tú te guardas porque además eres presidente, no te metes en ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Estás en otra, pero toda la conducta de la situación, la conducta de eh, no puedo contarlo, lo voy a contar igual. La conducta de presidente tiene que parar porque ya está. O sea, su jefa de prensa estaba viendo y seguramente le estaba escribiendo millones de periodistas que incluso ya estaban diciendo, ¿sabes qué? Ya no necesitamos más noticias, suficiente, de verdad, detengamos esto. Es como cuando el arquero de la selección de España jugando un partido que iban ganando 4-0, no me acuerdo si era contra Italia, no me acuerdo, o contra Inglaterra. Casilla se acerca al árbitro, minuto 90, el árbitro dice 6 minutos más, y se le acerca al árbitro y le dice, oye, ¿Para qué? respeto por el rival, por favor, termina esto, ya está, ¿me entiendes? Entonces, En todo caso, entonces El Mirko de antes habría dicho que siga, que siga. que siga. Pero yo creo que hay que efectivamente, a mí fíjate que una persona del mundo bien adentro del mundo frente amplista, digamos, me había dicho una semana antes de que partiera este caso,
que había una especie de sensación en la moneda, así como de que el presidente se creía un poco el rey, ¿no? Pero rey, de verdad rey. Y que había una cosa y creo que lo comenté incluso en la semana de Vito, creo, y que había una cosa así como eh, la hicimos, un exitismo, ¿ya? Uf, Eh, muy fuerte. Bueno, claro, eso significa no entender el nervio de la política. La política es brutalmente complicada. De hecho, en nuestra época es mucho menos complicada. En este momento se te puede destruir la vida laboral, la vida personal, pero antes era peor. O sea, para nosotros es muy terrible que se te acabe la vida laboral a X edad y que se te acabe la... Sí, ok, pero antes era peor. Eh, la muerte estaba ahí a la otra esquina. Entonces, creo que hay el tema del análisis de las pulsiones, o sea, cuando el presidente se baja del estrado, te termino al tiro, pero este último sí. ejemplo que me parece sorprendente a mí. Cuando se baja del estrado, yo pensé que iba a hacer pipí, esa es la verdad, ¿eh? Porque llevaba mucho rato, entonces iba a ir a hacer pipí. No, se baja a retar a su jefa de prensa, delante de toda la gente, solo para volver después. Y entonces tú ya dices, aquí no hay más, aquí no hay más. Es un El, descalabro. yo hay cosas que quizás de repente más adelante comentaremos. Creo que hay efectivamente bajadas políticas súper específicas, pero como la conversa, como el origen de estar los tres aquí compartiendo, no tiene que ver con lo que pasó con Monsalve, sino con lo que pasó hace 5 años con nosotros, y escuchando a Mirko, me pasa, Mirko, que hay una dimensión en que te sigo completamente cuando habláis más como todo el tema del ámbito como lo inconsciente, porque estamos a puertas, puede que logren encapsularse, pero estamos a puertas eventualmente de una crisis política de marca mayor en las próximas horas, de aquí al lunes, a partir de un hecho, o sea, la dimensión del poder, sencillamente como la pulsión del sexo, en este caso de manera ni siquiera metafórico, literal. O sea, se arma una crisis política que tiene ramificaciones de todo tipo por el deseo de un hombre con poder, y ahí efectivamente esta dimensión que tú decís, más allá de las izquierdas, derechas, más allá de cualquier condición ideológica, política, programática, de grupos de poder, es la pulsión de un hombre de tener sexo, no sabemos si consentido, si no. Y aquí estamos, por ese hecho, y por supuesto toma de posiciones, error, etcétera, eventualmente, en una crisis política de marca mayor. Sí, lo que les quería preguntar, mirado desde afuera, para mí es muy evidente, y es que toda la semana, o a veces una, dos veces a la semana, asistimos a algo que se califica como un problema político de marca mayor, Uh -huh. ¿no? Semana tras semana. Y a la semana siguiente vamos a estar en otra cosa, ¿no? Muy probablemente, ¿cómo se llama? En la previa de la elección, ¿no? Van a saltar otras cosas necesariamente y después de la elección van a haber otros temas, porque lo que ocurre es que esto es la telepolítica, entonces hay una construcción mediática. Cuando digo mediática no tiene que ver con interés de un medio en una agenda en particular, sino que esta lógica de que la política es una actividad televisada, ¿no? Televisiva, ¿no? Requiere permanentemente novedad. Mira, yo ahora estoy terminando de leer este libro, ¿no? Recupera tu mente, de la Mariana Rojas, ¿no? La psiquiatra española que es fenómeno en YouTube, para el taller de libros que estoy haciendo, y ¿no? Ella diagnostica, ¿no? Que ya después del COVID hay una pandemia de enfermedades mentales, y una de estas tiene que ver con la adicción a las pantallas, ¿no? Y la política es un subproducto de esta adicción a las pantallas que genera en el cerebro eh, enfermedades inflamatorias, que son eventualmente pueden ser muy graves a través de la búsqueda permanente de dopamina. Por un lado, que son pequeños estímulos que te dan las luces azules, ¿no? Súper estimulantes, estar cambiando noticias, estar buscando lo nuevo, lo último, lo que pasó, porque necesito esa adrenalina que es un momento de satisfacción milimétrico que después te deja en el vacío, ¿no? Y del cual mucha gente no se puede escapar. Y por otro lado, la
eh, ¿cómo se llama? El cortisol, ¿ah? El estrés, ¿no? Si tú ves a todos los actores del mundo, del poder, están infectados, ¿ah? Y cuando digo todos, digo comentaristas, digo periodistas, están todos infectados de cortisol, ¿no? Un nivel de irritabilidad, de sobreemocionalidad, de ira, ¿no? Entonces, Mm. ahí tú estás viendo que la política dejó de ser la política que conocíamos, es una actividad menor, ¿no? Y esto se está escenificando, ¿no? Mirado, si tú le quitas, a ver, como decía el vocero de Bush, ¿no? Pone toda esta cuestión en mute, ¿no? Sí. Sácale la conversación y ponela en mute, ¿no? Y es propio de un estado mental alterado en general, ¿no? El estar necesitando el último escándalo, la última novedad, el último eh, hecho, que lo vamos a calificar siempre como lo más terrible, ¿no? El caso Hermosilla, la peor crisis en la historia de la Corte Suprema. Bueno, no es así, porque perdemos la capacidad de reflexionar. Este fenómeno que está afectando a nuestro cerebro como raza humana, porque esto es global, básicamente en Occidente, ¿no? ¿No? Nos hace perder las perspectivas y nos hace vivir en un eterno presente sin perspectiva. Entonces, sí, es un hecho fuerte lo que vemos, pero la próxima semana vamos a estar en otro que vamos a calificar igual y nos vamos a haber olvidado, como ya nos olvidamos de Muñoz, como ya nos olvidamos un poco de Vivanco, como ya nos olvidamos un poco de Cubí, porque es una aposta, ¿no? Porque a lo verdaderamente se presta esto es para generar, ¿no? Estas emociones alienantes. Entonces, la política es una actividad, la izquierda, ¿no? O las tradiciones de izquierda entendían que la política era para desalienar a las masas, ¿no? O la política marxista en su versión más clásica, ¿no? Sacar a la clase obrera del estado de alienación en la que la tiene la circunstancia, pero hoy día es parte del mismo fenómeno alienatorio y más, ¿no? Con niveles de cortisol importantes, donde todo lo que veo lo someto a un puñado de consignas, que son los lentes con los cuales veo esa realidad, y no tengo ni una capacidad de complejizar, ¿no? De Mm. eso se ha traducido este mundo. Entonces, la política dejó de ser una actividad intelectualmente estimulante, Mm. una actividad de fondo, con sentido, que es la cosa, es la búsqueda en la que están las personas, ¿no? Y pasa a ser una actividad dopaminérgica, como dice la Marian Roja, una más, de muchas más, Mm. como la pornografía, como los videojuegos, como una serie de cosas que están alienando, ¿no? A las personas en la cultura de las pantallas. Yo no soy ningún fatalista, no creo que sea el peor momento en la historia de la humanidad y nada, pero la política y el fútbol se están transformando en eso, ¿no? Y los que juegan están, cuando digo juegan, todos los opinólogos, todos los que están metidos, los partidarios, los que son barras bravas, están ahí como si fuera el fin del mundo y no lo es, Sí. ¿no? El mundo real ocurre al margen, la vida real de las personas, ¿no? Ocurre al margen de ese sistema. Entonces, es un circuito pequeños en términos numéricos de cantidad de personas que participan, que están alienadas y creen que ese mundo construye es la única realidad. Entonces la gente tuitea, no sé, po, se acabó el país, cerremos por fuera. Entonces, y siempre van tuiteando lo mismo, ¿no? Esto hace 3, 4 años, 5 años, bueno, el clima cuando empezamos a hacer la cosa nuestra. Da la sensación que cada semana esto ya era el final, ¿o no? Sí, po. ¿No? Cada cagazo que manda el gobierno era el final, y no es. Este no va a ser el final del gobierno de Boric. No, va a Fíjate haber que, otra cosa sí. por Fíjate, necesidades fíjate, neurocientíficas. sí. Pero fíjate que por eso, ahora sí voy a empezar con el autocorneteo. A los 5 años del podcast, se puede. Que yo creo que por eso, creo que el espacio de la Cosa Nostra, insisto, más allá de los intérpretes, digamos, de nosotros tres en el podcast inicial, de todos que nos han pasado, del trabajo intelectual muy estimulante que siempre nos ofrece Alberto, es eso, pues, es que en el fondo el análisis de la política en la Cosa Nostra en sus distintos momentos siempre analizaba la política, porque de alguna manera o sea, quiera uno o no, las decisiones que se toman en el ámbito político tienen afectación, sí, en las personas y en el fondo en el avance, pero Cada vez desde una menos. perspectiva, pero no, de acuerdo, pero desde una perspectiva que no tiene que ver con explicar la cosa en sí mismo, ¿ah? Que no tiene que ver con pensar, hoy, ¿cuántos puntos subió y bajó? Digamos, la lógica como de, justamente de alejarse de la política que se mira tipo CADEM, como suponiendo que cada semana hay un nuevo nominado, un nuevo eliminado, un nuevo, alguien que ingresa al reality, que puede uno mirarlo así, efectivamente, sino hacer esta mirada más desde afuera, un poco más macro, e ir viendo, por supuesto sí, como las distintas acciones de actores políticos, etcétera, juega, determina
movimientos sociales que son más lentos, más complejos. Fíjate que nosotros ahora venimos saliendo, tú lo sabéis, Mirko, estuvimos hace unos minutos atrás, hicimos la entrega mensual de la Cosa Nostra, de la encuesta, que tú sabes que ahora la hacemos mensual, porque somos ya gente seria. Y entonces yo lo voy a Tenemos, repetir. tenemos mucho estilo para no tener plata. Mucho No, estilo. no, sí, de estilo Ya. nos sobra. Estilo nos sobra. Esto es Bueno, como los homeless, ustedes son como los homeless de la encuesta. Sí, pues sin duda, sin duda. como, como los perros flauta, como esos huevones así, bien peinaditos, homeless, pero que tocan flauta con su perrito, así en una calle parisina, y tiene como una estética así. Eso, No, eso. sí, somos como eso en realidad. Y, entonces, fíjate, que yo lo comenté esto recién con la gente que estábamos en el Zoom hace una hora atrás, que Alberto ahora, en la encuesta de esta vez, la que dimos a conocer hoy día, a una semana de las elecciones municipales, incorporó una pregunta que fue un hit, que está muy entretenida y que seguramente va a dar harto para jugar después, donde iba comparando figuras históricas y las ponía en el fondo como por quién votarían hoy en día los que votan por Kast, por quiénes habrían votado hace 200 años atrás, qué habría pasado si hubiera sido candidato Arturo Prat, Higgins, ¿cachai? Recabar, etcétera. Y entonces era interesante porque donde tú, no sé, po, las tres figuras más de derecha, que parecían desde esa lógica, no es que a la gente le preguntaran si serían de derecha, era Portales, O'Higgins y Arturo Prat, ¿cachai? Entonces, bueno, lo que quiero decir es cómo en el fondo uno es capaz también de con los elementos del día a día, pero ponerle una perspectiva mayor, jugar y tratar de cachar las pulsiones, te cito nuevamente, de la sociedad, ¿cachai? No Pero sé, como es si interesante. O'Higgins era guacho, po, weón. Sí, pues bueno, Por lo eso, Lo por mismo, eso. po, Pero, mata, esa lo es mata, lo mata la oligarquía. la Es como, gracia, era por como el eso. Rodolfo Carter, era como el Rodolfo Carter de la Pero, independencia, weón. a ver, el primer ¿Ah? abogado que lleva un juicio sindical, un juicio de trabajadores en Chile, se llama Arturo Prat Chacón, y además y llevó a un proceso judicial un problema laboral de un compañero de armas. O sea, además, hablando de problemas laborales, eso no podría ocurrir hoy día. Entonces, estamos hablando de que efectivamente la pulsión es la que construye al personaje, no otra cosa. O'Higgins fue el que cerró todo la vinculación con el hispanismo, terminó con todas las cosas que le parecían bien a las oligarquías. O sea, no tiene nada que ver, pero ocurre que finalmente se establece esas conexiones porque además el capitán general, la Ah, cosa. Entonces, esas conexiones, el inconsciente colectivo, el po. El inconsciente, el poder del inconsciente. inconsciente colectivo, sí, po. Sí, Se expresa a través de imágenes, no de razonamiento. ¿No? por Eso es supuesto. es lo maravilloso. Yo hice el otro día un Instagram Live con la Claudita, que era seguidora nuestra de la Cosa Nostra. Estuve filósofa y después estudió astrología, ¿no? Y para hablar específicamente de la crisis del sistema y un movimiento que hay que conmociona al mundo astrológico, que es como la salida de Plutón de Capricornio, que está en el último grado, que es como cuando ya se viene a remecer todo. Entonces ya, sale 19 de noviembre. estáis Y llegando demasiado es lejos, psicología. No, es que la psicología es junguiano por los arquetipos. Estamos hablando de que se expresan los arquetipos, de cómo se expresan los arquetipos del inconsciente. O cómo se organiza el inconsciente arquetípicamente, po. Eso es lo que dice Jung, ¿no? A través de símbolos. Entonces, estos símbolos que parecen mágicos, ¿no? Representan cosas, ¿no? Que son energías, ¿no? Y entonces te dicen, no está la cagada porque sí, sino porque hay una sincronía perfecta, porque Capricornio representa la estructura, el poder, Sí, ¿ah? El orden en la sociedad, ¿no? Y Plutón es el señor del infierno, quien está transformando todo, por donde más se transforma todo, ¿no? Lo consume porque ya no, es lo que ya no sirve para que sea otra cosa. Y bueno, a mí me resulta una explicación general bastante aceptable si uno mira más allá de Chile, incluso, ¿no? En todas partes, ¿no? Y ¿no? si Las uno piensa estructuras que, de poder están cuestionadas. Entonces, no es para decir es este modelo interpretativo o este otro, sino que es este y este otro. ¿Cómo enriquecemos lo consciente con lo inconsciente? claro, A porque, nivel porque individual además y a nivel colectivo. tu concepto, además, el tema del arquetipo es bien interesante porque más allá de que hay arquetipos muy antiguos, en realidad nosotros también estamos acostumbrados a crear en ciertas circunstancias, en ciertos momentos, arquetipos que duran un periodo más corto, arquetipos que cumplen el rol de un arquetipo, pero que duran 3, 4, 5 años. Y por ejemplo, y hay políticos que lo ocupan muy bien, por ejemplo, a veces incluso ocupándolo en su contra.
O sea, apostando a la pérdida del arquetipo. Por ejemplo, la sorpresa del año, en realidad, hay dos sorpresas electorales en el año, en realidad, que no son ninguno de los que va a ganar la elección, pero son Tomás Bodanovich, ¿ya? y, eh, Johannes Kaiser. Esas son las figuras emergentes, ¿no? Pero Tomás Bodanovich fue porque astutamente se afirmó a la caída de un arquetipo, porque lo que es Katy Barriga es un arquetipo, el arquetipo del arribo a la política de la gente que viene de la farándula, de la tele, qué sé yo, en su versión ya más extrema, ¿no? Por lo tanto, es un arquetipo. Bueno, y él se aferró a eso y dijo, Mm, aquí está mi fortuna. mm. Y se hizo rico políticamente, rico, pero rico, rico, rico. Entonces, Además es rico, además es rico. sí, tú tienes una pulsión ahí, tú tienes una pulsión marcada, marcada como los Eh, abdominales de Tomás. Homoerótica. Homoerótica, sí, sí, un momento me llegó a homoerótico los de... 50, ¿qué le vamos a hacer? Este, Está en la este fase, departamento, el departamento Ya, soltero genera cosas. ya pasaste por el urólogo. es exploratorio, claro. Ay, no sé, ay, no sé. Ya, ya, ya lo pensaste. Ay, ya, terminemos este podcast, terminemos este podcast. O sea, toda la grande, todo el estallido se trató de puras peleas simbólicas, po. Bueno, así de Sí. importantes son los símbolos y Sí, pues, Mm, el problema es que el racionalismo cartesiano, en los últimos 400 años, que aportó en muchas dimensiones, nos sacó, de la multidimensionalidad de la vida que está en la historia de la cultura de Occidente, ¿no? Los dioses de los griegos, por ¿no? supuesto. Eran estos planetas, estos arquetipos, ¿no? Que representan energía y fuerza que actúan desde el inconsciente, individual y colectivo. Entonces, mm. todo el estallido se trató del general Baquedano, por ejemplo, Todo el estallido se el trató gran de General símbolo en Baquedano. disputa, Alberto lo graficó, ¿no? Y la Y hoy única día, estatua que no cayó claro, fue Manuel Rodríguez, claro, ahí al ladito de Baquedano, en una época en que al lado, estaban, de nuevo, en una época en que sincrónicamente estaban cayendo estatuas en muchas En todo el partes del mundo. planeta. Sí. Entonces, estas cosas ocurren más allá del clásico ombliguismo chileno, hay poco espacio para mirar eso y para reflexionarlo, por cierto, porque tú tenés que entrar a conversar hoy día, si querías entrar a la discusión política, tenés que entrar lleno de cortisol y con la pierna en alto, si no, nadie te va a escuchar. Entonces, no hay espacio Mm, para la conversación más allá de lo evidente, lo que lo hace muy aburrido. Entonces, el general Baquedano hoy día es un tremendo símbolo para analizar en qué está, ¿no? La idea del este líder del ejército chileno que lleva a la conquista de Lima, ¿no? sí, pues, ¿No? Y que, claro, o sea, no es menor, ¿no? El momento en que Boric, que era el impugnador, de todos estos símbolos, entre comillas, fascistas, ¿no? Termina cantando los viejos estandartes. Esto no digo que esté bien o esté mal, siento que hay cosas acá porque cuando tú eres presidente, tomas un rol desde el punto de vista del inconsciente en el sistema. Y eso es muy obvio. difícil de entender, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es un periodo de ajuste de un impugnador al sistema, ¿no? Lo que no está ni bien ni mal. Te digo que eso es lo que podemos En observar. velocidad, sí. En velocidad acelerada, Claro, eso sí, ¿ah? En velocidad acelerada, porque a veces estas weas se demoran un par de décadas, ¿cachai, no? Así es No, pero como todo, bueno, Camilo pero es que, Escalona, ¿cachai? pero es Así que como... todo está acelerado, po. Es que todo está Sí, claro. vertiginoso. El mundo de las redes y las pantallas hace que todo sea acelerado. Nos pide esta vida fast, ¿no? En todo sentido. Y el que no está acelerado y no está haciendo muchas cosas a la vez, se siente culpable porque no sabe qué hacer con su ocio. Mm, No sabe qué hacer con ese tiempo libre, ¿no? Hemos salido de la posibilidad de conversar, de mirarnos a los ojos, de leer, de reflexionar, ¿no? Entonces, por eso que hablamos de alienación. Pero a mí me interesa lo que pasa en esa dimensión, ¿no? El personaje Boris me parece fascinante, ¿no? Lo que ha pasado con él, ¿no? En esa perspectiva, más allá de un episodio en que uno sí. se tomó lo ansiolítico, ¿cachai? No, que van a haber muchos, no hay ninguno que no haya tenido un fopá, no hay ninguna autoridad, ¿no? Que no haya tenido uno o varios, momentos olvidables, horribles. De eso se Sí. trata, además, porque si no, no tendría la energía del tiempo. El tiempo te demanda, este tiempo eh, neurótico,
¿no? Te demanda que la estés cagando, porque si no, no llamáis la atención, mm, mm, ¿no? Además, El además. tiempo del lago, ese de la actuación impecable, el tipo constreñido al guión impecable de ser presidente de Chile, esa weá desapareció hace rato, ¿no? mm, mm, Boric Sí, pues solo es superado por Piñera en eso, ¿no? mm, mm, Por Ever, que sí, era alguien que, como dice Alberto, no comprendía ningún aspecto ritual no solo de la política, sino que de la vida, ¿no? mm, mm. no, Y ninguno. nos tocó la suerte de estar ahí para contarlo y para reírnos, ¿no? De Juan Miguel Sebastián. Bueno, han pasado 5 años y estamos mejor. Esa vez nos juntamos en una casa en Ñuñoa y ahora un hueón en Pichilemu, yo aquí en la pequeña Caracas, en Santiago Centro, y Alberto Mayol en Valencia, weón. Sí es, sí Pero, es. pero estamos bien, ¿ah? ¿O no? Estamos bien, yo encuentro. Tenemos que juntarnos en Sicilia. Eso quedó Puta, nunca lo pendiente, sí. hicimos. ¿Va Macario, no? Sí, un viaje con los amigos, nunca me voy a negar. Ya, ok, está bien. Vamos a Ya. inventarnos un siciliazo. Ya, El... pues. Ya, ¿te vaya a virar? Bueno, sí, pues los viejos para que entren a la En- chimuchina y ¿Vamos a entrar, Alberto, no? lo que el Sí, público vamos, quiera. Ya, hay que carnear este animal, hay sí. que carnear a este animal. Nosotros todavía Sí. estamos aquí, no nos hemos jubilado, todavía estamos aquí. No, Ah, pues, el cortisol de los que sobran. Eso, sí, qué gran podcast. sí. El- Me mareé un poquito, está bueno. Oye, estaba mirando, hay harta gente conectada, bacán, y no ha bajado. Seguramente ahora que te salgáis va a bajar, porque igual tení. Pero también, weón, han regalado Como muchas. Después, como las lucas, ¿ah? como las lucas, me voy yo y sale la plata. Pero hay harto, mira, hay harta talla con respeto a Macari, Mirko Astral, ¿no? Hay varias weas que estaba así mirando, de repente me río, pero están tan buenas, todas con respeto y con cariño. Muy Eh, bien, pues de eso se trata. ¿Y cachai cómo se llama el restaurante, no? Místico, ¿Cuál? po, weón. El ají seco místico. Místico. Que me comentaba un amigo que conoce la cadena ají seco, que porque todos tienen, este Yo es lo como el más conozco, pije. Ah, yo lo ya, es conozco. como superior. Sí, porque tiene unos privados incluso para reuniones, sobre todo Ah, justamente de políticos, qué sé yo. Entonces, Ya, no, privado en ese sentido que por lo menos tiene una mesa que no te mueve el ruido alrededor, ¿me entiendes? ah, ya. Y que ahí pasan los camareros pasan mucho más habitualmente, ¿no? que lo normal. Entonces, nada, tiene esos detalles porque aparentemente justamente va mucha gente del mundo político. sí. Ahora, No existe la política como la conocemos sin este desenfreno sexual, ¿no? Lo que pasa es que justamente como estamos en el fin del ciclo, ¿no? Estamos Mm, rompiendo la magia, que es que la gente cree que hay un comportamiento que es radicalmente distinto al que de verdad ocurre, ¿no? mm, En ese sentido, yo quiero recomendar eh, desde esta perspectiva y muy copiosamente la lectura del libro Tiempos Mejores, de Jorge Selume, ¿no? Que es como una cámara indiscreta dentro del gobierno de Piñera durante el estallido. No creo que no ha habido y no habrá un mejor relato para entender esta dimensión patológica, ¿ah? De la política, ¿no? Que ese, y eso no fue distinto en el gobierno de Bachelet, ni es distinto en el gobierno de Boric, ni va a ser distinto en un gobierno porque se altera, ¿no? Neurocientíficamente, cuando el ejercicio del poder te altera y te cambia, ¿no? Disminuye tus niveles de empatía, aumenta tu neurosis, y por eso que es tan frecuente el tema del sexo desenfrenado, ¿ah? Y que todos los que hemos estado reporteando, cerca de que nos enteramos de cientos de historias eh, parecida a la de Monsalve, ¿no? Simplemente que en este caso hay denuncia, ¿no? Y hay denuncia porque desde el inconsciente esta vez la gente tiene que ver cómo es, mm, ¿no? mm. Ya se caen los velos del misterio. El poder solo funcionaba con un velo de misterio, ¿no? Y este tiempo de fin de ciclo y descomposición, simplemente basta sacarle el velo para que la gente vea que las cosas no eran, como les habían contado, que no hay nada de especial, ¿no? Al contrario, ¿no? Es una podredumbre tan humana como la que más. Igual que la corte del emperador romano.
¿no? No es distinto, ¿no? La bacanal. Entonces, Y eso déjame, ocurre, eso ocurre. Yo no quiero ser infidente, podría contar muchas pequeñas historias de este presidente, del anterior, ¿no? Del anterior, no, no es el sentido de este podcast, pero entiendo que a la gente le sorprenda esto, pero estamos también desarticulando esta pacatería chilena que hemos construido respecto del poder, de que es un lugar inmaculado, o debería serlo. Eso. fíjate que la U le ganó a la Católica, ¿ya? Y después de ir perdiendo 1-0 gran parte del partido, Ahí y terminó. terminó ganando, sí. Ya. Y entonces uno piensa en las formas en que las pulsiones aparecen, ¿no? Entonces, por ejemplo, el presidente es fanático de la Católica, muy fanático. De hecho, hacía unas cosas muy horribles ritualmente en la Universidad de Chile como senador universitario, porque iba a jugar fútbol antes de la sesión y después entraba con la camiseta de la Católica adentro del hemiciclo del Senado Universitario de la Universidad de Chile, en un acto de profanación mayor, mayúsculo, ¿ya? Que molestaba mucho al entonces vicepresidente del Senado, al señor Ennio Vivaldi, pero que terminó el senador siendo empleado del presidente, ¿ya? Así que, entonces, te das cuenta, bueno, pero resulta que en este momento, por ejemplo, probablemente desde Barcelona, un querido amigo del presidente le va a escribir y le dice, escucha, ganamos, ¿no? Te ganamos, le va a decir. Es un conocido hincha de la U, igual que yo también, tenemos algo que nos une, entre tantas cosas que nos separan. Y resulta que entonces le va a escribir una cosa así amorosa, pero vas a ver que le está diciendo eso y más. Le está diciendo algo respecto a la conferencia de prensa, le está diciendo, o lo va a sentir así el presidente, aunque no sea así, porque así es la vida. Efectivamente, esto uno la recorta de una determinada manera, pero todo está más o menos en el mismo paquete. Interesante. La gente Ya, pues, pide, amigo. sí, soplemos la vela virtual. Eh, Hagamos un compromiso. Grabamos esto 5 años después. Bueno, cuando se cumplan 10 años, haremos un podcast y veremos en qué anda cada uno. Me refiero con Mirko. Yo ya perdí completamente la esperanza de recuperarlo para el mundo terrenal y entiendo que efectivamente la decisión que ha tomado es consistente, es profunda y además lo hace feliz, cosa que me pone alegre. Así que yo ya perdí la esperanza de algún día volver a tener un podcast con Macari. Así que me No, pero conformo con la expectativa de en 5 años más volver a encontrarnos en un Zoom, YouTube, con gente A ver, viendo. ponete un podcast de política. Hay Sí, pues. muchos temas para hacer podcast y para hablar de muchas cosas. Entonces, sí, de política y actualidad no, pero somos más hagamos un creativos que podcast de eso. Este es el Hay, nivel en que ocultismo. yo lloro, este es el nivel en que yo hay lloro. un mundo más, hay un mundo más allá. Quizás en unos años más No, no hay. los tenga de telonero ahí en un podcast de astrología y bueno, les voy a pagar muy bien, obviamente, porque ahí sí hay dinero. Solo para Tu recordarles que, sinceridad. solo para recordarles que mi Astral tiene 3 millones de seguidores en Instagram y el Partido Socialista tiene como 13.000. Ah, entonces para que cachen dónde está la energía, por dónde, quienes están. Ay, la wea. En fin, Eso, ya. Todo puede ser. Mirko, un placer. niños, cariños a todos. Adiós. Adiós, Mirko, que estés bien. Gracias Nos totales vemos. por todo. Eso. Díganle chao en el Eso, YouTube. ya. Díganle chao en el YouTube. Díganle Ya. chao, díganle chao. Chao, chao. Chao, chao. Oye, weón tóxico. Ah, ¿te imaginas eso? Pelando al tiro así. Oye, weón, weón, la cagó. Y olvidándose que estamos todavía transmitiendo. Ah, la wea. Ya, igual, dame un minuto porque tengo que superar el vacío del alma. Estábamos tres y ahora estamos dos, pues, weón. Sí, sí. Sí. No, pero tenemos A que ver, compensarlo en forma de reuniones sociales cuando estemos en condición. exacto. Ya, la pregunta es si ahora baja mucho o baja poco la cantidad de gente. Por supuesto, varios se van a desconectar. Ah, yo Vamos a hacer pensé un que test sí, con sí, Mirko. No importa un yo pico. pensé, yo pensé que cómo se movía, qué iba a hacer, qué hace la academia en un momento como este. O sea, pero este es un gran momento para la cadena, pues, weón.
Por Porque en el eso, fondo, obvio que en la de este lunes y la del siguiente muestra literalmente, es como pensamiento concreto. Claro, tuviste una mala semana o 500.000 personas dejaron de votar por ti. En fin, bueno, yo ya me cansé de pegarle a la cadena. Ya, entremos directo a los bifes. a ver, Yo voy a decir un par de weas tipo mi agua astral, efectivamente. Vamos a citar a Mirko. Este muñequito que está acá, que es de nuestros amigos de Arte Penul, que yo lo tengo hace tiempo y toda la cosa, eh, lo conté en una semana de Vito, hace 3 semanas atrás más o menos, ¿te acuerdas? sí, sí, Un sí, día lunes. Y conté en aquella oportunidad, eso no lo vieron mucha gente, que él estaba haciendo orden en mi auto. Mi auto es un asco, ¿cachai? Pero anda y me mueve para todas partes y a mí no me interesa esa weá andarlo lavando. No, weón, no. No es objeto, no tiene relación con el tamaño de mi pene. Sencillamente el auto me sirve para moverme de un lugar a otro. Y mientras ande, yo estoy feliz. Entonces, pero haciendo un poco aseo, está asqueroso atrás, estaba este muñequito metido adentro en el maletero. Y lo saco y estaba ahí hace como un año. Y entonces lo muestro en la semana de Vito, ¿te acordáis? Lo muestro. sí, Terminamos de grabar la semana de Vito y a la media hora sale la noticia de que lo iban a acusar constitucionalmente. En la sí, acusación que duró creo que 17 horas, incluyendo la noche, o sea que no duró nada. Lo anunció Osandón, la nona, Jimena, y el día siguiente se cayó. Bueno, pero lo que quiero decir es que, y ahí dije yo a la semana siguiente, bueno, entonces quizás haberlo sacado despertó una cosa así como una maldición egipcia, algo así como ese tipo. Como esas típicas películas, la imagen que sacan la weá de Ramses y que la cagada, no sé qué. Bueno. Y fíjate que, de verdad, yo creo que lo voy a ir a dejar nuevamente en el auto, porque lo dejé aquí afuera, pero lo que pasaba no tiene parangón. Yo voy a decir solo una cosa, Alberto, podría decir varias, y quiero que tú te explayes en una interpretación y lo vamos conversando, pero yo quiero decir una cosa y lo voy a decir de manera categórica, a propósito de conversaciones de sobremesa hoy, a la hora del almuerzo. Eh, a mí se me termina ya de armar de manera definitiva una molestia, y lo voy a decir en esos términos, grande con Boric, y a mi juicio con su tremenda levedad, concepto que lo he repetido varias veces, para abordar los asuntos, digamos, del Estado que él dirige. La conferencia de prensa, los 53 minutos hablando a la prensa, todo lo que vamos a ir definiendo, tienen varias aristas, todo, y nos hablan de un universo grande. Pero ¿sabes qué? A mí lo que me molesta es que este error garrafal, desde cualquier punto de vista, tiene una dimensión, de hecho yo como analista podría concentrarme en esa dimensión, que es la siguiente. Yo creo que Boric, con esto que hizo ayer, a la larga, él sigue consolidando y aumentando ciertos atributos. Lo voy a decir así, le puede hacer bien. ¿Por qué? Porque lo que hace ayer el presidente Boric, lo voy a poner en esa clave, lo voy a leer así, exprofeso, ante, ok, una funcionaria menor y todo lo que tú quieras, pero en el fondo esa funcionaria lo que hace es poner el sentido común, no hable más de la cuenta. Y él dice, no, quiero transparencia. Y comete un error, evidentemente. Pero no me cabe ninguna duda que en la suma de atributos personales que Boris ha ido construyendo durante su mandato, él sigue creciendo. Por eso es que ya hace un buen tiempo, nosotros lo dijimos, bueno, no solo nosotros, pero uno ya hace harto tiempo, uno podría decir, o sea, pónganlo como fijo. O sea, Boric el 2026, el 2027 va a estar en todas las encuestas igual, porque cuando lo midan va a estar siempre entre el top 5 de posibles presidenciables, salvo que pasara algo grave, se mandara un Monsalve. No, pero estoy hablando como en condiciones normales. Salga como salga este gobierno, le entregue la banda presidencial a Toá, Bachelet, Mateo Cast, a Carter o a quien sea. Boric va a estar al año siguiente de su gobierno, incluso aunque tuviera un mal desempeño aquí en adelante, va a estar como una figura, porque va a haber consolidado una serie de atributos. Lo que hace unos años atrás ya era que él se hincaba para hablar a la misma altura con los niños y eso generaba todo un universo simbólico. Lo que sucedió ayer también desde esa perspectiva le suma. Y te puedo asegurar que sectores, sobre todo políticos, lo valoran, porque de alguna manera es como este presidente que se pone en riesgo, incluso su capital, para ser transparente, para decirle no a una funcionaria que lo que hace es poner la sensatez de los políticos del sistema y él está por sobre eso. Y por supuesto tiene hoy en día, tiene que poner incluso a la vocera y a todo el resto del gobierno, transmitiendo más o menos en esa dirección y por lo tanto resaltando estos atributos. Y por lo tanto, una vez más, y con esto cierro esta breve introducción, una vez más, y eso yo creo que la gente, sobre todo lo más adherente al gobierno, me incluyo,
uno tiene que empezar a mirarlo. Cada paso que da consolida su liderazgo y debilita al gobierno, entendiendo el gobierno como un proyecto político, como una generación, como una identidad, en fin, como elementos de político que traspasan a una persona y que debieran ser capaces, más allá de estar en el gobierno o no, de siempre ofrecerle un programa, una idea, un horizonte, una esperanza a un sector de la población. Y yo creo que lo que hace Boric es pasarse por la raja el rol, insisto, de ser el líder de una generación y de un gobierno y solo funcionar con las pulsiones, citando a Mirko, que lo mueven cada día en jugadas que tienen, por supuesto, ciertas ganancias, pero siendo muy, muy irresponsable con el rol que él cumple. Sí, a ver, yo creo que es interesante lo que planteas, porque estamos con el momento de toda la caída y siempre hay que mirar cuáles son las salidas que tiene cada jugador y, y cuánto de los errores que comete puede ser un capital para el futuro también. Em, Mucho tiene que ver con los contextos en todo caso también. Em, pero yo me acordé mientras tú hablabas de esta dualidad de la situación de Boric, cuando escribí la columna que se llamaba El presidente Schrödinger, ¿no? Eh, Hace unos 2 meses. entonces, claro, y le puse un presidente equivalente al gato de Schrödinger tendría características que reflejan la paradoja de estar en dos estados contradictorios simultáneamente, hasta que una observación externa determina su situación de manera aleatoria, inconsistente, meramente resultante de las formulaciones matemáticas. Un presidente con esta característica sería intenso en la ambigüedad de sus posiciones, sería realmente muy difícil saber qué está diciendo y si realmente cree en algo o no. Pero claro, si en un momento todos los medios giran y concentran su atención en él, entonces la ambigüedad se suspende y el presidente elige una postura clara, contundente y definitiva, que se extinguirá o bien se le deja de mirar, situación en la que todo vuelve a foja cero. Bueno, en la versión de Schrödinger que yo expliqué en ese momento me refería a este cambio temporal, es decir, que entre un momento y otro, la situación del presidente, que siempre está al mismo tiempo vivo y muerto, ¿ya? Depende de una cierta cantidad de tiempo. Pero en este momento lo que pasó efectivamente el día de ayer, 18 de octubre, fue en específico la manifestación simultánea de convertirse de manera activa, no potencial, en el gato de Schrödinger. El Sí. presidente Boric estuvo esos 55 minutos al mismo tiempo vivo y muerto. Mm. Tan vivo que efectivamente manifestó su fortaleza, su vigor, su masculinidad, hablando de una situación que compromete aparentemente una masculinidad tóxica, la representó en escena, pero con fortaleza y eventualmente, como tú dices, podría ser incluso hasta aplaudida, eh, diciéndole a la jefa de su equipo eh, que no se entrometa, que la decisión es de él, basándose también en ciertos elementos que tienen un fundamento. El presidente Piñera cada vez que hablaba, por dato, bajaba. Y Boric en general ha resuelto problemas políticos con palabras. Y por tanto se tiene fe. Pero no, Y es, y perdona, y es desde esa perspectiva, hay una cierta dimensión, a veces cuesta reconocérsela, pero es un buen jugador. O sea, por sí, algo pues, tiene un 30% de apoyo, así parejito. por O sea, supuesto, eso no porque lo tuvo ni Bachelet 2 ni Piñera 2. no lo tuvo ninguno de los dos. Y efectivamente es un jugador que yo siempre digo, si estamos en un escenario de guerra, eh, lo que sería Gabriel Boric es un F-16. Lo que no tiene, nunca ha tenido, y todo indica que nunca lo tendrá, es un ejército de ocupación. No sabe entrar en la ciudad. Eh,
Entonces en el vuelo es muy bueno. Pero en este caso, y aquí voy a las dos dimensiones que según lo que yo he investigado, son las dos dimensiones que siempre las cito, son las dos dimensiones que pueden multiplicar por cero tus virtudes. ¿Cuáles son? En primer lugar, la ineficacia. Tú estás donde estás porque tienes que obtener resultados, porque no sirves acompañando a los millones de personas que lamentan un determinado problema social. No sirve que tú los acompañes, que seas el mejor amigo, que vaya a todos los bautizos y que seas siempre alguien que los esté recordando. No es suficiente. Es agradable, no es suficiente. Eh, la ineficacia radical es una cosa muy grave. En segundo lugar, otro elemento que multiplica todo por cero es la falla moral. La falla moral no cualquiera, la falla moral radical, una cosa obscena. En este momento circulan por la web fragmentos de fallas morales radicales del presidente. Eh, en, jugando el juego, no me acuerdo la frase exacta, pero sí, jugando el juego claro, cuando uno está tomado, cuando alguien se tiene que ser responsable de lo que le pase, ¿no? Eh, brutal, brutal. Entonces, la, la falta de eficacia en este caso se manifiesta en el hecho de un presidente que llega a un escenario complejo creyendo que su habilidad, no su gestión, no su conocimiento, no su información, no su dedicación, no su trabajo, sino que su talento lo va a sacar adelante. Mm. Eh, confiando desmesuradamente en sus capacidades, en un escenario que no tenía que ver con el talento que él tiene. El talento de hablar es una cosa y otra cosa es defender posiciones. Es como cuando, si yo creyera que porque sé hablar soy bueno negociando. No, negociar no es lo mismo. No es lo mismo dar un punto de prensa de hechos que están en cuestionamiento y enfrente a los cuales hay que tener versiones muy claras. No, no basta que yo diga, mira, este fue el juego, ¿no? Martes pasó esto, miércoles esto otro, jueves esto otro. A ver, los días tienen 24 horas. No es así como, oh, hice una cosa y se acabó el mundo, ¿no? No, Mm. pasan más cosas. O sea, ¿qué pasa si se descubre que el miércoles Monsalve hizo gestiones mientras estaba viajando, hablando con su familia, afrontando la problemática personal, eh, pero quién sabe si estuvo desde el avión, incluso eventualmente público, gestionando eh, alguna clase de acción que no le corresponde respecto a su caso, que no puede ejercer. Entonces, estamos hablando de una cosa muy delicada, por la posición que tenía Monsalve, ya muy delicado. El presidente Boric el martes en la noche escuchó a un amigo, recibió a un amigo y le dio apoyo. Anda a ver a tu familia, ¿ya? Ahí lo vemos, ahí vemos, porque eso fue, ahí vemos. No, no le dijo, padre, prepárate que esto es obvio que te vas, ¿no? No, ahí vemos. Y el ahí vemos se manifiesta materialmente en el hecho de que en la mañana del jueves, sin ningún fundamento
si no fuera permanecer en el cargo un tiempo más, que no iba a ser mucho tiempo, pero iba a ser algún tiempo. eh, el subsecretario estaba en el Congreso, en la reunión habitual de los jueves por los temas de seguridad, eh, como parte del equipo del ministerio. Entonces, tengo la impresión de que la gravedad yo escribí hace muchos años una columna sobre el presidente, en ese tiempo diputado Boric, la banalidad del bien. ¿Ya? La banalidad del bien. La banalidad del bien es creer que porque tú siempre estás eligiendo la cosa que suena mejor, que es más aceptable y que representa mejor el bien, entonces eres un buen político. No, la política es mucho más complicada, es, es muy exigente, muy demandante, y sencillamente esto no se tomó con la estatura, con la potencia necesaria, y voy más lejos. El presidente efectivamente está expuesto, yo creo que no va a ocurrir, porque la derecha, felizmente ahora el presidente gastó la bala. Tú hablabas de la acusación constitucional. Esta acusación constitucional sería completamente pertinente. Espero que no ocurra, pero sería El, completamente pertinente. sí, a ver, para ir un poco cerrando, a ver, voy a hacer un anuncio. Voy a hacer un anuncio y por eso nos permitimos ir cerrando el tema que tiene, insisto, múltiples aristas. Yo quiero mencionar otra, quiero hablar de la derecha, pero antes de eso, contarles que este lunes vamos a hacer un especial con Mayol sobre la semana de Vito. Ustedes saben que todos los lunes va la semana de Vito, nuestro programa de pago. Antes me da vergüenza decirlo, ahora lo asumo como lo que es, así es la vida. Pero de vez en cuando hacemos potlatch, ustedes lo saben, los abrimos, los regalamos, y es lo que va a pasar este lunes, pero con un especial, más especial todavía, porque vamos a hacerlo, lo vamos a hacer en vivo, a las 7 de la tarde. 7 de la tarde, ¿no? Sí, sí. Sí, Y va a ser un sí. especial de la semana de Vito, una masterclass en formato la semana de Vito. Tiene un título, ya lo tenemos acá. ¿Lo exponemos o que mañana la gente se entere mirando las redes? No, dale, dale, dale. ¿Sí? Sí. Ya. El lunes vamos a desmenuzar todo esto con una, insisto, masterclass. Aquí el colega Mayol y con bueno, con un diálogo también que vamos a hacer y con una pequeña prefacio a mi cargo. La crisis de Monsalve y el fantasma del estallido. Esto lo habíamos definido previamente, hacer efectivamente este lunes, hablar, digamos, hacer una masterclass y hacer una mirada del estallido, pero es tan intenso y es tan, y ahí sí hay que citar a Macari, digamos, y de verdad que esto es como los astros, ¿ah? O sea, de verdad, digamos, de la pizza de Piñera el 2019 al sándwich de palta el 18 de octubre de Boric, o sea, ¿ah? Increíble. Entonces, la crisis de Monsalve y el fantasma del estallido. Dos puntos, el violador eres tú. El título es básicamente de Mayol y de verdad la reminiscencia, porque la habíamos como olvidado. Recordemos que el estallido fue la quema del metro en octubre, pero fue las tesis en noviembre, digamos. Esa fue la continuidad y que además tenía mucha lógica, mucho sentido a propósito de lo que había sido un año antes el Mayo Feminista del 2018. ¿Se acuerdan que Sí, todo eso lo analizamos y miramos? Como la incorporación, digamos, de contenido, ¿ah? De contenido, de elementos simbólicos y de formas que fue adoptando el estallido social. Y en esta cosa más media rara, interruptus, que queda en nada, pero nunca, donde hubo materia, no puede quedar nada, ¿cierto? Leyes de la física. Entonces, bueno, en esto, la idea del violador eres tú, tan fuerte, la justicia, y de pronto se instala, porque, ojo, lo relevante no tiene que ver con la acusación que se le hace a Monsalve, que más habrá que ver cómo avanza. O sea, uno a priori no podría descartar nada en términos de hecho, pero con los hechos posteriores, que eso sí no son los hechos de un tipo que es acusado de violación, sino con las horas siguientes, con lo que hizo y dejó de hacer, incluyendo la conferencia de prensa, que es quizás un momento, nuevamente, a nivel simbólico demasiado poderoso, que encierra demasiadas cosas. Entonces, finalmente, sí, el tema de la violación de un hombre, de una persona, la acusación de violación de él, se instala como un hecho político
gigante justo cuando se cumplen 5 años. Sí. Entonces, en esta mezcla entre análisis político puro y duro, pero también con la capacidad que nos gusta, ustedes han escuchado y han leído a Alberto, digamos, de efectivamente mirar esto desde un prisma más complejo, era ineludible no hacer este ejercicio y por lo tanto transformar lo que hace 2 semanas atrás era, oye, hagamos el día lunes una masterclass en la semana de Vito sobre el fantasma del estallido, a tener que incorporar necesariamente a Monsalve en la ecuación. Así que esa es la invitación. No es para epidermis muy sensibles, tal como esta última parte de la conversación no es para epidermis muy sensibles. No, ¿Por qué? Y esa es la última cosita que quería decir a propósito de eso, porque efectivamente esto le es funcional a la derecha, sin ninguna duda, evidentemente. O sea, es oxígeno a la derecha, no creo que mueva mucho la aguja en las votaciones municipales, las elecciones municipales tienen otra lógica, esto nos interesa a un grupo de gente, esto todavía no llega tan rápido al tipo que ni siquiera sabe que hay elecciones la próxima semana, etcétera, pero evidentemente que le sirve a la derecha. Ahora, el que le sirva a la derecha no implica que uno no tenga que hacer un análisis duro, riguroso, profundo y ver todas las consecuencias de los actos que suceden a nivel de la política, cómo también van incubando un malestar social o cosas que suceden. Y eso de alguna manera es que el que le sirva a la derecha no implica que uno no tenga que pensar cómo se pueden cometer este tipo de errores en tan pocas horas, en tan pocos días, después del estado casi catatónico en que estaba y sigue estando la derecha y sus distintas complejidades con las ultraderechas a propósito de el caso Hermosilla y todas sus consecuencias. Don Alberto, cierra sí, este podcast. yo tengo la impresión siempre de que entender bien los procesos que uno está viviendo es perentorio, es muy difícil, es muy doloroso muchas veces, pero es indispensable. Fíjate lo siguiente, voy a hacer un pequeño adelanto de lo de mañana, pero en una línea bastante gruesa, ¿no? Por supuesto. Fíjate lo siguiente, ¿dónde estamos hoy día? Estamos con un caso de abuso sexual. La primera crisis grande del sistema político en Chile después en la transición provino de la crisis del caso Spinac, donde se señalaba la posibilidad de que eh, altos funcionarios públicos, autoridades del país, pudieran estar ejerciendo actos de abuso sexual eh, sobre eventualmente menores o al menos personas vulnerables. Eh, esa es la primera gran crisis en términos políticos. Eh, Después tuvimos corrupción, temas estudiantiles, el Transantiago, que inaugura el tema de la evasión, y después de nuevo tuvimos educación ya no escolar a nivel universitaria, y en ese momento se vinculó con el mundo de las empresas, el lucro, ¿ya? Porque las universidades no podían lucrar y habían lucrado. Pero eso abrió la puerta a preguntarse sobre qué pasaba con las empresas que tienen derecho a lucrar, pero no tienen derecho a hacerlo con cierto tipo de conductas. Las ventas atadas en los bancos, en fin, conjunto de las colusiones, no tienen derecho a ese tipo de cosas. No tienen derecho a veces formal, con ley, a veces informalmente porque se sacó la ley, pero se entiende que no es parte de la filosofía que esas mismas empresas defienden. Eh, entonces vino esa siguiente crisis. Y después esto se proyectó una crisis respecto al tema de pensiones, al tema de ISAPRES, que generó una... Y esto generó además un escenario en el cual el juez Muñoz, en la tercera sala, agarró todo este proceso y dijo, esto va a permitir meter esta lógica de justicia material, ¿ya? Saltarnos un poco la interpretación específica de la ley, sino que llevar la interpretación a una mirada más constitucional y a partir de la mirada constitucional aplicar el principio y convertir esto entonces en un fallo que tiene incluso eventualmente una capacidad de llegar a la totalidad de los casos y no solamente al caso en cuestión, cosa que en Chile era imposible anteriormente. Y cosa ante la que se reveló Ángela Vivanco y habló a favor de las ISAPRE en un momento, rebotó y fue su primera caída antes de la gran caída actual. Vino el tema No Más AFP, ¿ya? Vino el movimiento feminista, vino el estallido social que tenía que ver con la evasión, que tenía que ver con el mayo feminista,
que tenía que ver con el mundo universitario, pero en el estallido social no hay que olvidarse nunca que dentro de los impugnados estuvo el presidente Boric y el Frente Amplio, no dentro de los impugnadores. Eran impugnadores para efectos del sistema político, eran impugnados respecto a la movilización social. Ya ahí se mostraba la contradicción que no ocurría en 2011. Todos estos elementos, cuál si el cóctel se repitiera completamente, cuál si desde lo más profundo de la Tierra una estructura pesada, gruesa, emerge de pronto y te muestra su fortaleza. Todos estos temas que entre el año 2003 y ahora han ocasionado estragos en su momento del sistema político, todos estos aparecen juntos entre agosto, septiembre y octubre de este año. Todos. Ya sin protestas, ya sin una aparición social, porque esto ya se tradujo en esa energía disruptiva que está mostrándonos por todas partes todo lo que se destruye en el camino. Yo te encuentro razón de que en general el presidente Boric tiene mucha suerte y muchas veces, eh, sin hacer mucho esfuerzo, hace de tripas corazón. Pero en este caso, el problema es que lo que anda avanzando, esa energía oscura que va avanzando, esa energía que tiene que ver con la disrupción social, con el desorden, con la pérdida de las estructuras mínimas normativas, esa estructura ha estado destruyendo y destruyendo y destruyendo instituciones, nombres, estructuras políticas, capacidades de acción, recursos políticos, en definitiva. Ha estado destruyendo recursos. Y hoy día estamos en una nueva destrucción de recursos que afecta gravemente al presidente, donde, y con esto termino relacionado con la portada en el fondo de nuestro día de mañana, de pasado mañana, perdón. Yo ya estoy en mañana, entonces. Ya está en domingo ya. Yo ya estoy en mañana. Entonces, y ahí conecto, decía, con lo que es la portada, el llamado, porque parte de las frases que dijo el presidente Boric y parte de la conducta y parte de la lectura que se fue dando en las primeras horas de este caso, eh, son literalmente la letra de las tesis. Profundizaremos el lunes. Les quiero agradecer, fíjate que había 1.4 en vivo cuando se fue nuestro querido Macari, y ahora hay 1.7. O sea, ya sé por qué llegaron tarde, pero nada. ¿Ah? Quizás algunos estaban ahí esperando, ya se fue Macari, entramos. Nada, mentira, nada es así, ni funciona automáticamente. Apenas termine este podcast, voy a mandarle un audio en el chat grupal que tenemos, que cuando les mandé el enlace Zoom, hace como un año que no lo usábamos, así que les voy a mandar ahí un audio a Macari, pero te lo voy a mandar con copia, para decirle cuánto lo quiero, qué placer que haya aceptado la invitación de entrar. Mirko está en otro registro, igual se dio el tiempo para hacernos este cariño y para hacer también el cariño con ustedes que están por ahí y que insistimos y ya lo saben, pongámonos serios, que han hecho la Cosa Nostra un fenómeno muy bello de que uno se encuentra con gente y siempre abre una conversación interesante. Así que nada, muchas gracias por haber estado en esta conexión. Saludos también a todos los que lo van a ver más rato. Eh, Nos encontramos el lunes a las 7 de la tarde. Los que quieran asistir, va a estar una clase, una masterclass abierta en el canal de YouTube. Un especial de la semana de Vito, pero en el fondo en formato más expositivo. Eh, y sí, fíjate que ahora que termine esto, voy a poner abajo, aquí en el YouTube, en el canal, los enlaces por si quieren apoyar el proyecto, si quieren ser parte del proyecto, que hay dos versiones. La versión una que es apoyar la encuesta, ¿ya? Sí, De manera permanente, es decir, sistema revenue, quedando anclado, vacunado cada mes para que les descuenten, por supuesto se pueden desinscribir cuando quieran, y que nos apoyen para hacer el ejercicio mensual de las encuestas. Todavía nos falta una cantidad de gente, más o menos unas 50 personas más, ya logramos una pequeña estabilización en los costos de la encuesta. Y si quieren ser parte de la semana de Vito, también que eso implica estar en la membresía, estar en todo, en la encuesta, en todas las cosas que hacemos. Vamos a dejar los dos enlaces acá para ver si también se entusiasman. Necesitamos este tipo de proyectos, no solo este, pero este tipo de proyectos de manera permanente.
y ha sido un placer. Eso. Muchas gracias. Y quiero decirle, ya muchos lo han escuchado muchas veces, pero se lo repetimos siempre, lo valioso, lo que significa tener una encuesta independiente, ¿ya? Es un valor Sí, insustituible. sí, sí. Así que, Eso. Y análisis honestos como los que hacemos, les guste o no les guste, pero hablamos lo que pensamos todo el rato. Qué terrible, weón. Bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Somos así, nos gusta. Ya. así Chao, es. Alberto. Un placer para todos. Y espera, déjame, no hagamos loco porque esto de parar la cosa, la anfitrión, no sé qué.